No, obviamente ya no, se reescribe, pero sobre ya la base de escalas atonales o decafónicas, ¿no? Ya no, digamos, uno solo lo descubre analizando la partitura y comparando las dos partituras que tienen una estructura similar, pero sobre la base ya de series muy distintas. Al oído son dos. No, auditivamente no se podría descubrir, eso requiere un análisis muy profundo de las partituras. Más que nada es una resonancia que me fue surgiendo en la exposición. ¿Qué tanto pueden usarse o servir ideas, por ejemplo, de Adorno para este vínculo que hay entre el pensamiento más a nivel general y la música? Sobre todo pensando en la idea de Adorno creo que lo dice en los mismos términos, el isomorfismo que hay, él lo plantea más a nivel general, ¿no? De la sociedad o del sistema social y político económico con la música. Y también, bueno, me surgió la idea de el plano y el papel del sujeto compositor entre esta instancia de puro indeterminismo al determinismo, a la idea adorniana del trabajo del compositor, de un rigor dentro de la libertad, no recuerdo bien en qué términos lo dice, pero lo que define la libertad como un rigor absoluto, como el trabajo del compositor. Sí, digamos, Adorno es una figura clave en la teorización de la nueva música. De hecho, escribe la filosofía de la nueva música, después el Tratado de Armonía y obviamente, bueno, él era músico, también compuso obras. Creo que en YouTube se pueden encontrar las obras. Bueno, y tiene también esa disputa famosa con Thomas Mann, porque es el que toma sus ideas para Doctor Fausto. Bueno, obviamente los trabajos de Adorno son muy interesantes, pero en la obra de él están digamos, él busca hacer más que una historia de la música, una especie de sociología de la música, relacionar las formas musicales, sobre todo con extraer de alguna forma consecuencias de tipo político-ideológica. Y para él Schoenberg en un primer momento es su gran héroe, digamos, porque la música dodecafónica él la va a interpretar como una resistencia a la mercantilización de la música. En la música contemporánea él ve un cierto impulso emancipador, ya que es una rebelión contra el sistema capitalista y las leyes del mercado, ¿no? Pero después él va a interpretar como que en el paso del atonalismo al dodecafonismo, al imponer las formas, se termina plegando también a la lógica del mercado, ¿no? A la racionalidad burguesa, digamos. Este paso al atonalismo, al dodecafonismo, él lo interpreta como una suerte de traición, ¿no? De una integración de la música contemporánea al sistema. Y algo de eso también tiene raíces históricas, porque es cierto que la vanguardia surge, las vanguardias musicales, no solo musicales, en pintura, en todas las disciplinas, que surge como un acto de rebeldía, de resistencia, de denuncia al sistema, terminan siendo rápidamente absorbidas por el sistema. Se terminan convirtiendo en objeto de mercancía. Digamos. En la música esa asimilación es más relativa, porque es cierto que la música contemporánea no sigue estando apartada del gran público, digamos,
pero así todo ocupa un nicho dentro del mercado de la música contemporánea, ¿no? Y está esponsoreada por las grandes corporaciones multinacionales, los conciertos, etc., ¿no? Pero bueno, digamos, hay un problema ahí en Adorno, que es pretender extraer de ciertas propuestas formales en el plano de la música, la filosofía, el pensamiento en general, consecuencias ideológicas determinadas. Porque, bueno, lo mismo pasa con la filosofía, digamos, la fenomenología que surge en esa época. En realidad la fenomenología no es ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Se pueden extraer conclusiones tanto de un sentido como en otro. Lo mismo con la música, que la música dodecafónica sea, y la música dodecafónica sea de izquierda y la tonal de derecha, es totalmente arbitrario. Ahí no se puede extrapolar mecánicamente de un plano a otro. En todo caso, cada uno después le puede dar el sentido que quiera, pero no hay una relación necesaria entre estos planos. En todo caso, extraer a partir de ciertas premisas formales, ciertas consecuencias a nivel político, ideológico, es un proceso de traducción donde está abierto a distintas alternativas posibles, ¿no? Pero bueno, como ya te digo, en Adorno toda su propuesta tiene que ver con un programa político y él asocia su programa político estrechamente a esta revolución que se produjo en esos años en la música, ¿no? Pero digo, es muy interesante el texto de Adorno para entender un poco el pensamiento de la época, pero sí no lo podemos tomar tampoco literalmente. Porque es cierto que muchos músicos lo pensaron también así. Lo que fue muy productivo en términos musicales. Ellos pensaban que no solo estaban revolucionando la música, que a través de la música estaban revolucionando la sociedad. Y eso es fundamental también de tomar en cuenta para entender por qué se propusieron hacer lo que hacían, ¿no? Lo que no quiere decir por eso que sea cierto, por eso, ¿no? Digo, para Miguel Ángel la creencia en Dios fue fundamental para crear la Capilla Sixtina. Ahora eso no quiere decir que realmente Miguel Ángel fue inspirado por Dios para eso, ¿no? Pero es fundamental tener en cuenta esa vocación que él tuvo para entender por qué pintó lo que pintó, ¿no? Y que en un sentido ese afán de búsqueda de una comunión con Dios fue muy productiva en términos artísticos, como también este afán revolucionario de estos artistas fue muy productivo en términos artísticos. Es una época, el periodo entre guerras, sobre todo, de una eclosión musical, bueno, y la inmediata segunda posguerra también, ¿no? De una eclosión cultural increíble, ¿no? Bueno, hay un libro exquisito que es de Karl Jorske, que se llama Viena, fin de siglo, que retrata, ¿no?, cuál era el ambiente cultural. Viena había sido la capital cultural durante 2 siglos, y en la música en particular, ¿no? Por ahí pasaron todo, incluso los que no nacieron en Viena tenían que ir a Viena, era la meca de la música. Beethoven nace en Bonn, pero va a Viena a trabajar. Vivaldi ya va a Viena. Y en este periodo, en el momento de antes de la Primera Guerra, de ser el centro del mundo, estaba en una muy profunda crisis. Viena, que de hecho era la capital del Imperio Austrohúngaro, y después de la Primera Guerra se disuelve el imperio. Bueno, y no es casualidad, digamos, que ahí en Viena nace todo. Ahí aparece el expresionismo en la pintura con Klimt, el expresionismo musical, el atonalismo con Schoenberg, el psicoanálisis con Freud, la nueva filosofía de la ciencia con el Círculo de Viena.
digamos, no solo coinciden temporalmente todas esas transformaciones en los distintos campos, sino que hasta coinciden espacialmente. Digamos, Freud y Schoenberg y Kling debían vivir a pocas cuadras de distancia, ¿no? Y obviamente esas conexiones no son arbitrarias, ¿no? Bueno, el problema que surge es cómo encontrar cuáles son los vínculos que hay entre la filosofía y la ciencia, el psicoanálisis, el dodecafonismo, el expresionismo en pintura. Y es acá que les digo que creo que es el aporte más específico, encontrar algún vínculo más estrecho, interno entre estos distintos planos, y no una mera referencia a un contexto histórico genérico. Les decía que es el aporte que creo que puede hacer la historia intelectual, la historia conceptual a la historia de la música. Quería hacer una consulta que parte más desde una curiosidad personal. Se dice por lo general que hay como un consenso que a partir de la creación de la imprenta y del reloj se empieza a generar o a gestar también el proceso de la modernidad. Mi consulta más que nada es si se puede también atribuir a la esquematización de la música dentro de las partituras como impulsora de ese proceso o como una consecuencia misma de la modernidad. Eso por un lado, y por otro, más relacionado a lo que es la historia intelectual, también como que se dice que, ¿no?, esta cuestión de que se puede encontrar en los textos impreso el contexto de cada época, si esto se puede también trasladar a la música y particularmente a la manera en la que se escribe la música. Si se puede identificar de una manera concreta cada momento histórico dentro de esa expresión musical que, se da en cada época determinada de la historia. Sí, bueno, y yendo entonces a la segunda de las preguntas, ¿sí? Un poco lo que traté de mostrar acá, ¿no? Cómo en las formas de composición musical no es que refieren a los cambios externos, sino que replican en su misma estructura esos cambios conceptuales más generales que se dieron también en los otros ámbitos del saber, tanto en las ciencias naturales como el pensamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna forma hay no es que ideas en común, sino cierto lo que se llaman isomorfismos, ¿no? Una cierta lógica de articulación análoga. ¿La primera pregunta era? La primera pregunta era la que hacía referencia al surgimiento de la modernidad, que se asocia, esta cuestión de la creación de la imprenta, de la creación del reloj como impulsoras de ese proceso, sí también podría meterse dentro del impulso de ese proceso de modernización la esquematización de la música dentro de las partituras. Sí, eso es uno de los grandes temas también en la historia intelectual, ¿no? ¿Qué es lo que vino primero? Si los cambios tecnológicos que abrieron nuevas posibilidades a la composición musical, o los cambios en la composición musical que demandaron la generación de nuevas tecnologías. Y eso en realidad termina siendo como la discusión del huevo y la gallina, ¿no? Porque, ambas cosas son ciertas. Obviamente el desarrollo de nuevas tecnologías permitió el desarrollo de nuevos modos de componer música, pero al mismo tiempo esos desarrollos tecnológicos de alguna forma vinieron a satisfacer una demanda preexistente. Los músicos ya habían empezado a revolucionar la música y de alguna forma a requerir esos nuevos instrumentos a partir de las nuevas técnicas compositivas que habían desarrollado aún antes de esos desarrollos tecnológicos. Y eso se aplica, en el caso de la música contemporánea, pero también con
toda la música, por lo menos desde cuando nace la música occidental, llamémosle, con el barroco, ¿no? Bueno, el barroco, cada época también está muy asociada a un desarrollo en particular. Bueno, acá tenemos por lo menos un pianista, no sé si habrá otros más también. El piano nace justamente con el barroco, ¿no? En el periodo barroco, ¿no? Los primeros pianos, después se perfeccionan. Recién en el siglo XIX se perfeccionan. Pero también el piano es el gran instrumento de la era mecánica, pero vino a llenar una demanda, porque bueno, el nombre original del piano era clavicémbalo del piano al forte. Porque el clave, que era el antecesor del piano, que también era el instrumento más sofisticado de la época, pero tenía un problema, ¿no? Que no se podían graduar las intensidades. Por eso es que se desarrolla el piano, que es de cuerdas percutidas y que permiten graduar del piano al forte. Bueno, después por reducción quedó piano nomás. Pero, bueno, y todos esos desarrollos, yo les digo, tienen que ver, y es cierto que a su vez el desarrollo del piano, digamos, el romanticismo sería inconcebible ya sin el piano. Porque las posibilidades que ofreció el piano es lo que generaron, bueno, la revolución que empieza con... Bueno, digamos, ahí la figura clave, así como en el barroco es Bach, en el romanticismo sería Beethoven, ¿no? Y la tercera sinfonía, la heroica, sería como el punto de inflexión, ¿no? Bueno, que son, digamos, como que mi libro se va a basar en esas tres grandes figuras, en Bach, Beethoven y Schoenberg, ¿no? Como íconos de cada uno de esos momentos, que a su vez lo que busco mostrar es cómo eso se relaciona con cambios conceptuales más generales y sobre todo cómo se piensa, por un lado, ese vínculo con ese afuera, con ese sujeto que se lo quiere expresar, y cómo se piensa el modo en que ese afuera se puede traducir a nivel de las formas musicales. Ese sería la hipótesis que recorre este trabajo que estoy comenzando. Discúlpenme que quizá me extendí yo también demasiado, pero necesitaba reponer algunos conceptos musicales porque sé que no todos tienen formación musical y eso lleva. En realidad esto me hubiera gustado traerme, yo toco guitarra, haberlo podido mostrar o presentar algún ejemplo, pero ahí sí necesitábamos toda la tarde. Entramos al maestro para la próxima.